Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quería agradecer la invitación a este seminario porque la verdad es que me han precedido compañeros y compañeras pues, con unos currículos profesionales y además unos planteamientos teóricos y políticos muy importantes. Espero que esto también resulte interesante para las que estáis aquí. Como bien ha explicado la compañera, un poco la idea que yo tenía para dar esta charla era explicar qué se entiende desde el feminismo por el conflicto capital-vida, que es un concepto que se está desarrollando sobre todo en los últimos años, y dado que yo estoy trabajando ahora mismo en sociología urbana, y yo creo que además en una ciudad como Valencia, que acaba de cambiar el signo político y que bueno, se pueden hacer muchas cosas, pues me parecía como una perspectiva interesante, que tal vez no se suele tratar tanto, pero que sin embargo, bueno, pues a lo largo de esta charla iremos reflexionando sobre la pertinencia que puede tener dar este enfoque de la perspectiva de la ciudad. En ese sentido, yo voy a empezar situando, como digo, qué entendemos por el conflicto capital-vida. Creo que eso es bastante importante porque no se enuncia igual en todos los ámbitos, veremos que hay diferentes posiciones en la economía feminista, entonces sí que creo que es importante dejar claro desde dónde estamos hablando y a partir de ahí, bueno, pues intentar aterrizar cuáles serían las líneas de pensamiento sobre la cuestión urbana, sobre la ciudad. En ese sentido, yo quiero empezar preguntándonos sobre qué es lo que solemos entender por economía, o cuando pensamos en la economía, cuando escuchamos discursos sobre economía, qué es lo que se suele referir y a partir de ahí ver cómo, de alguna manera, desde el feminismo se pretende deconstruir o aportar, si cabe, una mirada bajo mi punto de vista pertinente. Cuando hablamos de economía, básicamente, sobre todo desde los planteamientos más clásicos, solemos pensar que lo primero es el dinero, es decir, la economía son flujos monetarios, flujos financieros, es producción, es extracción, es una serie de procesos que de alguna manera tienen en la acumulación constante la ley motriz, ¿no? En el sistema capitalista, básicamente el proceso que se tiene en cuenta o el proceso a partir del cual se articula todo el sistema económico es la necesidad del capital de constantemente generar valor, ¿no? De ir valorizándose en los diferentes procesos, en la producción, en la mercancía, en la financiarización. Yo, como veréis, no soy economista, no profundizaré en temas estrictamente económicos, sino que daré una perspectiva política de la economía, ¿no? Que yo creo que es lo que yo puedo aportar un poco a esta visión. Como decía, la economía en el modelo capitalista suele tener en el centro el dinero. A partir de ahí, lo único que se tiene en cuenta es aquello que puede ser intercambiado por dinero, ¿no? En el marxismo pues, hubo mucho debate sobre el valor de uso frente al valor de cambio y todo lo que eso significaba, el proceso de trabajo y sobre todo a la clase trabajadora, que lo único que tiene es la fuerza de trabajo, ¿no? Y por lo tanto la cuestión de la pluralidad se convierte en un elemento central. Sin embargo, esta visión en un primer lugar significa que los mercados se convierten en la institución central a partir del cual se articula todo el pensamiento socioeconómico. Y por lo tanto, al ser la institución central, el único proceso que el resto de actores que forman parte del proceso económico tienen en cuenta es el proceso, o garantizan, es el proceso de acumulación del capital, ¿no? Esto tiene una cuestión muy perversa y es que si el centro es la acumulación capitalista y no es el bienestar de la vida o el sostenimiento de la vida, al final la vida acaba estando constantemente en riesgo, ¿no? Y el conflicto capital-vida viene a plantear eso, que de alguna manera se ocultan el choque de dos lógicas que son contrapuestas. La lógica que rige los procesos de acumulación del capital y la lógica que rige los procesos de sostenimiento de la vida, ¿no? Al ocultarse todos los costes o todas las actividades, mecanismos necesarios para sostener la vida, esto inhibe también socialmente la responsabilidad en el sostenimiento de la misma, ¿no? El sistema capitalista no se encarga de sostener la vida se sostiene, por lo tanto, fundamentalmente en los hogares y además de manera privada, sino que el capitalismo de lo único que se encarga es de, como decimos, garantizar el proceso de acumulación del capital. A su vez, esto define también la propia vida sobre la cual se va a articular todo el sistema socioeconómico, ¿no? Voy a ir aterrizando, al principio igual parece un poquito más abstracta, pero intentaré ir aterrizando con ejemplos porque me da unas caras un poco, no sé si me estoy repitiendo, ¿no?
al definir socialmente la vida que va a ser importante, hay un montón de vidas que directamente son costosas de sostener o incluso son económicamente más viables siendo dejadas al azar, es decir, cuando el Estado deja de sostenerlas. En el contexto de crisis en el que vivimos actualmente esto es bastante evidente, ¿no? Todos los recortes en servicios básicos elementales lo que nos vienen a decir es que hay determinadas vidas que son costosas para el sistema, que no pueden ser sostenidas y que por lo tanto no vamos a socializar ese mantenimiento colectivo, ¿no? ¿Cómo resuelven la vida las personas? Eso deja de preocupar, ¿no? Parece que se oculta, que dejan de formar parte. Creo que además en Valencia tenéis como bastante experiencia en este tipo de luchas, ¿no? Los recortes en la ley de dependencia, este tipo de cuestiones que al final lo que vienen a decir es que la vida se sostenga es una cuestión que vamos a dejar a las familias, pero de alguna manera nosotros vamos a dejar de intervenir en ello, ¿no? La consecuencia fundamental es que establece un sujeto universal que va a ser el portador de derechos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la vida que le importa al capitalismo? Aquella vida que es apta para producir y que es apta para consumir. Es decir, necesitamos gente que de entrada esté sana para que no genere costes, gente que sea autosuficiente, es decir, eliminamos la noción de interdependencia entre unas y otras, ¿no? Y gente además que tenga capacidad para consumir. Esa es la vida que vamos a ir sosteniendo, ¿no? Fundamentalmente, y como veremos, de manera privada. Esto, que lo que estoy relatando es la posición, como si dijéramos, más neoliberal, tiene un reflejo también en las teorías marxistas que yo creo que conviene también ir analizando, ¿no? Porque hay determinados sesgos que, como veréis, poniéndolos en común, hacen que desde el feminismo se pretenda hacer determinadas lecturas sobre los planteamientos marxistas, ¿no? Como decimos, esta idea de economía, entre otras cosas, oculta la participación de las mujeres dentro del proceso económico, porque se define un sujeto universal, que es el sujeto que tiene acceso al mercado laboral regulado. En un país como el nuestro, tampoco hace falta que nos vayamos mucho más lejos, donde durante muchísimos años la mujer ha estado fuera del mercado laboral, eso significaba no contemplar la mujer como sujeto no únicamente económico, sino también sujeto político. Porque el hecho de que el sujeto de derechos sea sujeto trabajador implica que en esta sociedad se tienen derechos en tanto en cuanto se trabaja, ¿no? Entonces, no únicamente existe una relación salarial, como si dijéramos directa, sino que además tú tienes salario diferido y salario indirecto, es decir, tú en tanto en cuanto eres trabajador tienes acceso a una serie de derechos, como por ejemplo pensiones contributivas, una serie de cuestiones que no tienes si no accedes a ese mercado laboral, como decimos, regulado y remunerado en el ámbito del mercado. Se utiliza además la experiencia masculina en los mercados para definir la normalidad económica, es decir, se entiende que el sujeto trabajador es un sujeto también universal, que tiene unas condiciones específicas que habitualmente están determinadas por un marco de un convenio colectivo, que además genera unos sujetos políticos que de alguna manera intervienen en el proceso económico, que fundamentalmente suelen ser el Estado, las organizaciones sindicales y el empresariado, y son sobre ellos sobre los que pivota toda la construcción de negociación colectiva, organización política. Entonces, cuando nos paramos a pensar de alguna manera, faltan mujeres en la estructuración, en la organización política y en la lucha, también debemos plantearnos cómo se estructuran esos elementos y sobre qué derechos se está planteando que hay que defenderlos, ¿no? Es un sistema atravesado sobre la división sexual del trabajo, que es algo que no se suele poner en el centro de la mesa, que se articula, que en lo urbano se refleja la división entre público y privado, ¿no? Yo no sé si conocemos el término división sexual del trabajo. Es una categoría que viene del feminismo marxista y es una categoría central en el análisis del conflicto capital-vida. Lo que viene a plantear desde el feminismo marxista, sobre todo yo me baso en los estudios de Heidi Hartman y Iris Young, que fueron las que más desarrollaron este concepto, vinieron a plantear que en la transformación o en el paso al capitalismo hay una estructura fundamental que suele olvidarse porque no forma parte o no se explica desde la contradicción capital-trabajo, que es la división sexual del trabajo, por el cual lo que hace es se escinde la visión económica en dos espacios: el espacio de la producción, que será el espacio de lo público, que es el espacio que se politiza, que es el espacio que tiene derechos, que es valorizado, que se puede convertir en dinero, y el espacio de la reproducción, que tiene que ver con todo
todas aquellas tareas donde realmente, como veremos a lo largo de la charla, se sostiene la vida. Ese espacio se caracteriza por estar oculto, se caracteriza por no tener un intercambio monetario directo, ¿no? Aunque según avanza el capitalismo, pues vemos como cada vez más se privatizan tareas que antes o se mercantilizan tareas que antes no eran, como por ejemplo la limpieza de los hogares, el cuidado y atención de niños y niñas, el cuidado y atención de personas mayores y dependientes. Es decir, que cada vez hay una respuesta capitalista y hay un mercado que se está creando sobre eso, pero hay muchas otras tareas que es imposible de contabilizar, o que si se hacen dentro del hogar pasan desapercibidas, pero cuando se hacen fuera del hogar tienen un intercambio monetario, ¿no? Además, esta división sexual del trabajo genera un modelo de familia nuclear profundamente constreñido, dado que la resolución de la vida está al albur individual de cada uno. Es la familia la que de alguna manera tiene que hacerse cargo de todos esos costes, ¿no? Amaya Pérez Orozco utiliza una metáfora que a mí me parece como muy gráfica y dice que el capitalismo entiende a las personas como trabajadores champiñones, ¿no? De repente nacemos como el champiñón, tenemos 18 años, estamos formados, sanos y estamos dispuestos a vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado laboral. Pero ¿quién se preocupa de quién educó a esa persona, quién la alimentó, quién la vistió, quién garantizó que estuviera sano, quién garantizó que fuera a la escuela y quién hizo que esa persona estuviera disponible para entrar en el mercado laboral, ¿no? Estos elementos que acabo de decir, posiblemente podríamos hacer una tasación económica, pero por ejemplo, hay otros elementos que son indispensables, insisto, para el sostenimiento de la vida y que no pueden ser monetarizados. Por ejemplo, los afectos, ¿no? Si una persona no recibiera afectos desde el momento en el que nace, pues, o si fuera criada a palos, o si fuera criada en la sola, pues seguramente sería una persona que de alguna manera no podría insertarse con normalidad o de manera socialmente sostenible en este modelo de sociedad, ¿no? Entonces hay muchos elementos que son indispensables, que resuelven la vida, que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida y que sin embargo no pueden ser trasladados matemáticamente por costes monetarios y porque además también generarían contradicciones sobre hasta qué punto queremos considerarlo un trabajo, ¿no? Hasta qué punto los afectos y tal, esas cosas indispensables, queremos que estén mediadas por una estructura mercantil capitalista, ¿no? Como decía, la perspectiva marxista tiene también parte de ese sesgo, dado que reduce toda la dimensión de la vida a la relación social y todo proceso económico a la relación salarial. Es decir, el marxismo viene a decir que el conflicto capital-trabajo sobre el cual se articula y se desarrolla y se desarrollan los movimientos del capital reduce la vida de la persona en tanto cuanto su capacidad para vender la fuerza de trabajo. Y además plantea que hay una relación directa entre la obtención de salario y las condiciones de vida digna. Yo creo que aquí, y además con este contexto de crisis, es todavía bastante más evidente, sí, pero, o sea, es decir, obviamente que vivir en un sistema capitalista supone que según si se tenga o no se tenga acceso al control de los medios de producción, vamos a estar en una escala social determinada que va a definir de alguna manera las condiciones políticas, sociales y económicas, pero no únicamente. Es decir, hay muchas personas que nunca se han incorporado a un mercado laboral regular en su vida y que sin embargo han sostenido su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, las mujeres que trabajan en casa, ¿no? Nunca han tenido pueden no haber tenido nunca una incorporación al mercado regular y sin embargo, sin esa relación salarial directa, han desarrollado y han sostenido la vida. Es decir, hay un montón de elementos que no se explican únicamente por la relación salarial. Incluso la misma relación salarial no da los mismos parámetros de vida, ¿no? No es lo mismo que yo gane 1000 euros, que no tengo ninguna persona a mi cargo, que una persona que a lo mejor tenga que hacerse cargo de sus personas mayores, que a lo mejor tenga 3 hijos, que a lo mejor tenga una discapacidad, que a lo mejor vaya a tener una vida laboral más breve porque tenga una enfermedad degenerativa, que sepa que le va a expulsar del mercado laboral. Es decir, hay un montón de condiciones que hacen que no sea determinante la relación salarial con las condiciones de vida dignas, asumiendo que por supuesto determina, o sea, yo no vengo a negar esto, ¿no? Pero lo que digo es que no es únicamente una cuestión de matiz, ¿no? Sino que hay un montón de elementos que se quedan fuera de ese análisis. Incluso si vamos más allá, podríamos pensar que no es lo mismo, por ejemplo, según la orientación sexual o la condición sexual que tengamos. Es decir, sería el mismo estigma que una persona heterosexual, por ejemplo, se quedara sin trabajo que una persona
transexual tuviera que entrar en el mercado laboral, las dificultades que eso tendría, cómo podría relacionarse, en el caso de quedarse sin trabajo, tendría posibilidad para volver a su casa familiar, sí o no, es decir, hay un montón de elementos, porque al final la familia supone un fundamento, supone una institución fundamental en el sostenimiento de la vida, porque garantiza todos esos procesos que no los garantiza ninguna otra institución, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, las escuelas públicas infantiles, pues aparte que son un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? Porque antes no existían, no se considera enseñanza obligatoria, ¿no? O sea, todos estos niños de 0 a 3 años, si no tuvieran una familia que les sostuviera y no existiendo una institución pública que garantizara su cuidado, ¿cómo sobrevivirían, ¿no? Pues de repente podemos pensar en un montón de elementos que hacen que la familia se convierta en una estructura fundamental para una serie de procesos que amplían, expanden y extienden las relaciones salariales, ¿no? Y todo eso desde la perspectiva marxista también queda oculta, ¿no? Porque si bien bueno, pues, en los últimos años, y sobre todo desde el feminismo marxista, se ha profundizado en eso, en stricto sensu, o como si dijéramos la percepción más ortodoxa, suele entender esto como una extrita, lo que también dificulta la incorporación de las mujeres a la lucha, ¿no? En muchos se me ocurre, ¿no? En muchos partidos de carácter socialista o de carácter comunista, las demandas que tienen que ver con cuestiones feministas suelen ir en el bloque de las demandas de las mujeres, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, no somos capaces de articular un espacio en el que reivindicar a pie de igualdad, ¿no? Pues seguro que ahora, si nos ponemos a pensar, se nos ocurren bastantes elementos que tienen que ver con eso, porque al final el sujeto de lucha universal del marxismo es el obrero trabajador en el mercado regular con un salario, con una relación salarial determinada, ¿no? Y en base a eso, sindicatos, estructuras, sobre esa idea también, es decir, las organizaciones de lucha de la clase obrera se articulan desde este parámetro. Y sin embargo, ¿qué pasa con todas esas personas que de alguna manera no entramos en esa categoría? Yo creo que además es un debate muy urgente, sobre todo ahora que con las reformas laborales se está cambiando profundamente la relación salarial, ¿no? Desde el feminismo se viene a decir que hay una feminización de la pobreza, no únicamente porque las mujeres seamos más pobres que los hombres por regla general, que lo somos, sino porque también se están feminizando las condiciones de trabajo de la mayoría social. ¿Qué se quiere decir con esto? Las condiciones de trabajo feminizadas, es decir, el trabajo que se da en el ámbito de los hogares, se caracterizan por una negociación individual, una ausencia de organizaciones que puedan generar un sentido colectivo y unas demandas colectivas de lucha, informalidad, horarios extendidos, no regulares, ¿no? Con condiciones hiperprecarizadas. Se valoran una serie de elementos como que ahora de hecho se están introduciendo en todos los currículos universitarios como capacidad de adaptabilidad, no sé cuántos, o sea, son una serie de valores que antes se entendían en lo privado. Antes a un trabajador que iba a una fábrica no le exigían que tuviera que estar sonriendo, que tuviera que ser amable, que trabajara en equipo, que tal, que no sé cuánto, que no sé qué. De repente todo ese tipo de cuestiones, que además tiene todo un debate, porque eso hasta qué punto puede ser medible objetivamente, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que queda un poco a disposición del empresario que quiera contratarte, en decidir si tienes o no tienes esas características, son elementos que eran fundamentales de las condiciones laborales de las mujeres y que lo convertían en oculto, en invisible. Por lo tanto, esa feminización es una manera también de denunciar que se está sobreexpandiendo un modelo de precariedad laboral para la cual los sindicatos o las estructuras clásicas de organización de la clase obrera no están, bajo mi punto de vista, preparados, ¿no? En términos políticos, como digo, este sujeto de derechos, este obrero trabajador, sería lo que el espejo del discurso del hombre neoliberal, ¿no? Si el hombre neoliberal busca un burgués, blanco, varón, BBVA, como lo llamamos, burgués, blanco, varón, autosuficiente y heterosexual, pues el obrero es lo mismo, ¿no? Pero en obrero. Queremos en vez de un burgués, un obrero, blanco, autosuficiente, tal, es decir, una persona que tenga capacidad para vender su fuerza de trabajo. Y en tanto en cuanto la vende, organiza la estructura de lucha y se empodera como sujeto, ¿no? Y es el responsable del movimiento de la exilio, ¿no? Como esto les contaba antes. Esto es un cuadrito, así rápidamente, que es un poco lo que estoy explicando. En esta parte de aquí sería planteamiento marxista y esta parte la parte de la derecha unida sería el planteamiento capitalista. Entonces, como veis, el centro de atención en el caso de
En los planteamientos capitalistas serían los flujos de mercado, la interacción de las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda, procesos micro, decisiones individuales en torno a utilidades marginales, es decir, el sujeto capitalista es un sujeto racional, que solamente toma decisiones en base a sus intereses, no es un sujeto sin cuerpo, es un sujeto que no se ve condicionado, que no está atravesado por una lucha de clases, sino es un sujeto, como si dijéramos, ahistórico, inmaterial, que únicamente utiliza la razón para tomar las decisiones, ¿no? En el caso marxista, pues el centro de atención son los flujos de mercado, el proceso de valorización, la acumulación del capital y la relación salarial como proceso marco, es decir, la lucha de clases, ¿no? La tensión que existe en la dialéctica entre una cosa y otra. El otro oculto de ambos, como veis, es el mismo. En la familia armoniosa, porque además se elimina la idea de conflicto, ¿no? Cosa que además debemos empezar a plantearnos con más urgencia cuando estamos viendo cómo aumenta la violencia machista en nuestro país, ¿no? Pues la idea de familia, receptora de derechos, de esta familia armoniosa, donde todos sus miembros se quieren, se apoyan, y donde de alguna manera es el refugio frente al voraz mundo capitalista, la gente tiene su hogar, es ese refugio armonioso, ¿no? Y un trabajo no remunerado, se entiende la naturaleza, que sería otra de la parte del conflicto capital-vida, como únicamente un recurso para el proceso de creación de riqueza, ¿no? La producción. Desde el feminismo se cuestiona muchísimo la idea de producción, porque primero es una idea que se desliga totalmente de la idea de reproducción. ¿Por qué? Porque no puede, la producción, la idea de producción de riqueza viene a eliminar de alguna manera la visión de que el mundo es un mundo finito, con recursos finitos, ¿no? Y entonces con esta idea constante de necesidad del capital de renovarse y de acumular riqueza y en todos los procesos por los que pasa, elimina la idea de, bueno, la vida tiene un tiempo determinado, extraer constantemente materias primas de la misma nos lleva al fracaso, ¿no? Y esto es un modelo que tiende a agotarse, como hemos escuchado a la compañera Yayo Herrero ya hablaría perfectamente de eso, pero tiene un poco esta idea, pero para el marxismo es igual, ¿no? O sea, el marxismo sí que es verdad que hay una parte ecológica, pero me estoy refiriendo un poco a la construcción más ortodoxa, insisto, ¿no? También entiende la naturaleza como una manera de extraer recursos, ¿no? No se genera la idea, o sea, cada vez, por ejemplo, en América Latina se está poniendo más en cuestión, ¿no? Y las constituciones tienden a situar la naturaleza como un sujeto de derechos y tal, pero es algo que todavía nos cuesta mucho meter en la cabeza, porque el proceso de acumulación del capital es contrario al proceso de sostenimiento de la vida, ¿no? Son antitéticos, ¿no? El trabajo se entiende como aquella actividad que se hace a cambio de ganancia y se compensa esa actividad costosa gracias a su capacidad de consumo, en el caso de los capitalistas, y en el caso del marxismo el trabajo se entiende únicamente como trabajo asalariado, es decir, no se contempla, como decimos, todo el trabajo que se hace en los hogares, no remunerado, tal cual. Se pone en marcha la noción de esclavitud del salario, es decir, las personas trabajadoras solo tienen su fuerza de trabajo, por lo tanto están de alguna manera sujetos al salario, como decimos, esto se puede poner en cuestión, esa relación directa. Y otro elemento fundamental es que confiere identidad vital en torno a la tenencia de trabajo, ¿no? También yo creo que esto genera muchos problemas en un contexto, insisto, como el actual, en el que acceder a un trabajo parece casi como las 12 pruebas de Accedis, cuando llegas dura poquísimo, además genera una identidad en torno a un modelo de trabajo tan temporal y tan precario como se está viendo ahora, que está siendo costoso, ¿no? Porque antes es verdad, sobre todo los varones, porque insisto, las mujeres nunca hemos tenido esta relación con el mundo del trabajo, pero antes, cuando en el momento en que tú empezabas a producir, fundamentalmente tú entrabas en el mercado laboral y salías ya, cuando se tuviera una enfermedad, en el caso de la jubilación, ¿no? Eran trabajos mucho más estables, lo que te permitía generar redes de apoyo dentro del trabajo, una identidad en torno a esa función que se hacía, pero las mujeres nunca tuvimos esa entrada laboral, ¿no? Porque pues el cuidado y la atención, el parto, una serie de elementos hacen que las mujeres hayamos tenido una vida mucho más móvil dentro del mercado laboral, ¿no? Entrando y saliendo, con más dificultades para el ascenso, en trabajos además que generalmente no eran el mismo trabajo que de la fábrica y tal. Esto, como decimos, en términos generales, porque sabemos que la mujer ha estado dentro del mercado laboral siempre, lo único que ha estado oculta su definición como sujeto, ¿no? No es que la mujer no haya formado parte del mercado laboral, sino que no se ha atendido a la subjetividad de la mujer dentro del mercado laboral, ¿no? El sujeto de la economía, como decimos, sería el varón blanco, ¿no? El homo economicus, en el caso del planteamiento capitalista, ¿no? Que es un individuo aislado,
Se elimina la noción colectiva, ¿no? Autosuficiente, que es irracional y profundamente egoísta, ¿no? Esta idea es la que vemos siempre, o sea, la gente está dispuesta a conseguir lo suyo, va a lo suyo, no hay ninguna idea de solidaridad, comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del marxismo son las clases sociales que se definen en base a la propiedad de los medios de producción, pero también es un sujeto que no tiene cuerpo, ¿no? En tanto en cuanto no identifica o genera resistencias de cara a entender que el comportamiento de la mujer en tanto en cuanto sujeto dentro del mercado laboral no es el mismo que el hombre, parece decir que el cuerpo de alguna manera no determina tu situación en el trabajo, ¿no? Manuel Castells y Mayra Subirach tenían un estudio interesantísimo sobre la brecha salarial de las mujeres en España y entre las cosas decían no es únicamente que se cobre de media un 21% o menos, ¿no? Sino que además la mujer está expuesta a determinadas violencias en el puesto de trabajo, como son el acoso sexual, como es una dificultad para acceder a puestos de mayor relevancia, y una serie de elementos que caracterizan su manera de estar en el mercado laboral, ¿no? Y que de alguna manera determinan. Entonces, todo esto también hace difícil que nuestra identidad se fundamente en base al trabajo, ¿no? Y eso de cara a la incorporación a la lucha, yo creo que es una cuestión bastante importante, ¿no? El carácter social de los procesos económicos, bueno, pues en el caso del capitalismo lo que plantean es un sumatorio de conductas y decisiones individuales, ¿no? En el caso del marxismo, procesos sociales de relación entre clases, y en el caso de relaciones de poder, unos lo niegan, ¿no? No existen relaciones de poder, el mercado es un escenario libre de intercambio que se rige por las leyes de la oferta y la demanda, y en el caso del marxismo pues será la lucha de clases, ¿no? Esa estructura que pivota en torno al masculinizado, entre otras cosas, tiene otra consecuencia bastante importante bajo mi punto de vista, y es que elimina un montón de argumentos, estrategias y sujetos para la lucha y la superación del sistema capitalista. Es decir, no únicamente es el trabajador reflejo del BBVA que hemos puesto por ahí, el que está explotado o el que tiene unas condiciones de vida complicadas dentro de la dinámica capitalista, es que hay un montón de sujetos que ni siquiera tienen acceso a un mercado regular con un salario determinado y tal, que también están dispuestos para la lucha. Lo único que hay que encontrar la manera de empezar a reclamar y generar estrategias desde las que puedan incorporarse y desde las que empezar a criticar este nuevo modelo, ¿no? La visión feminista que pretende abordar aquí, bueno, Angie McDowell decía que desde los hogares se puede pensar en lo universal, pero desde lo universal nunca se piensa en los hogares, ¿no? Entonces, se trata de partir de nosotras mismas, de la experiencia, para politizar esa experiencia, ¿no? Porque si para algo sirven este tipo de conceptos es porque de alguna manera ponen en circulación nuevas herramientas que nos inviten a reflexionar y que nos inviten a dotarnos de agencia y dotarnos de capacidad política para la intervención, ¿no? Hay que ampliar, por lo tanto, desde esta perspectiva, la propia noción de economía. Porque en el fondo, la economía, sí, son flujos, son procesos, son extracción, es producción, es mercantilización, pero ¿para qué sirve la economía? Para generar bienestar. Es decir, la economía es el modelo de organización con el que nos dotamos para, en un mundo con recursos finitos, solventar de alguna manera las necesidades y deseos de la población, ¿no? En armonía con la naturaleza, es una serie de parámetros. Pero el fin de la economía debería ser el garantizar el sostenimiento de la vida. Y sin embargo, desde este tipo de planteamientos, ¿dónde queda esa pregunta? ¿Dónde se pregunta, ¿no? En esto que estamos viendo, en qué momento nos hemos preguntado para definir la economía, ¿para qué sirve? Si no es únicamente para garantizar unas condiciones de vida digna en el sostenimiento de la vida, ¿no? Como decíamos, hay tres planteamientos. El que yo vengo a plantear aquí se llama economía feminista de la ruptura, y este dibujito que parece así un poco lioso, ahora lo explico, ¿no? Había como tres bloques, una visión un poquito más socialdemócrata, que a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Que identificaríamos como el feminismo de la igualdad, que consiste en hacer un análisis económico y luego decir, y las mujeres peor, ¿no? Estamos todos fatal, pero es que además las mujeres peor, porque cobramos menos, porque no tenemos pensiones, por una serie de cosas, ¿no? Que además me parece un planteamiento un poco desmotivante, ¿no? O sea, que lleva más a la melancolía en la acción. Y luego hay otro planteamiento un poquito más avanzado,
que lo que plantea, sobre todo, que lo que plantea es que el problema tiene que ver con la conciliación de la vida personal y familiar, otra vez la idea de familia, ¿no? En el discurso, con la vida laboral. Y entonces, bueno, pues este tipo de planteamientos más transformadores y desde luego menos melancólicos que los anteriores, sobre todo se basan en políticas de conciliación. Seguramente conoceréis la idea de derechos de paternidad iguales, intransferibles, una serie de elementos. Lo que vienen a plantear es que la mujer tiene dificultades de acceso al mercado laboral y que su discriminación viene de ahí. Y que por lo tanto la solución pasa porque la mujer se incorpore al mercado laboral en las mismas condiciones que los varones. Claro, esto choca un poco con el marxismo, ¿no? Porque si entendemos que el trabajo es una esclavitud salarial en la cual tenemos nuestra fuerza de trabajo, yo no voy a plantear que mi liberación pase por incorporarme tal y como está a ese mercado laboral, ¿no? Me parece un poquito contradictorio. Entonces yo creo que hay veces que no paramos a reflexionar o fragmentamos tanto el conocimiento que no paramos a reflexionarlo. Entonces hay todo un planteamiento feminista que viene o bebe mucho de los planteamientos marxistas, que lo que vienen a plantear es, no, de lo que se trata es la necesidad de superar el capitalismo, porque el capitalismo se construye sobre la separación entre el espacio público y privado. Por lo tanto, la solución no es que la mujer se incorpore al espacio público, la solución es que rompamos esa diferenciación entre lo público y lo privado y que empecemos a cuestionar para qué sirve la economía si no es para sostener una vida digna. Y entonces ahí nos preguntemos, ¿quién la sostiene? Es decir, ¿cómo puede ser que en España haya no sé cuántos millones ahora mismo de personas en paro y esas personas sigan sosteniendo su vida? Siguen comiendo, siguen lavándose, siguen comprando comida, siguen yendo al cine quien puede, siguen durmiendo bajo una casa quien puede. Es decir, obviamente se dramatizan y se ponen en riesgo y aumentan las capas de exclusión, ¿no? Pero hay mucha otra gente que sigue sosteniendo su vida. ¿Quién sostiene esa vida? Si la pregunta básica de la economía, tenemos que empezar a plantear que esa división entre lo público y lo privado no solo no nos ayuda a interpretar el mundo, sino que además lo que hace es quedar oculta esa división, ¿no? Entonces, este esquema que viene a plantear, bueno, el circulito sería en la vida, y dentro de la vida estamos divididos. La horizontal de abajo sería el espacio privado, que es donde se sostiene la vida, que como veis sobre todo está ocupado por el signo de la mujer, y el espacio de arriba sería el espacio público, el espacio de la producción, ¿no? Hay una diagonal que intersecciona, porque lo que viene a plantear es que no únicamente las mujeres nos tenemos que incorporar al espacio de lo público, sino que la sociedad se tiene que incorporar a la colectivización de los cuidados. Es decir, el sostenimiento de la vida no puede ser una cuestión que dejemos al cuidado de las familias. El sostenimiento de la vida tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Y sus diferentes instituciones deben garantizarla, ¿no? Fundamentalmente las instituciones públicas, pero todas las instituciones, ¿no? La propuesta metodológica para entender, no sé cómo viene de tiempo, pero bueno, la propuesta metodológica para entender esto consiste en, a nivel macro, desde la economía feminista nos preguntamos entre el nexo entre la producción y la reproducción. Es decir, ¿qué relación existe entre el trabajo que se hace de manera gratuita, oculta y no remunerada en los hogares y el trabajo en el espacio de la producción? ¿Existe alguna? Quien la realiza determina a los sujetos, condiciona su incorporación en un espacio y en otro. Nos preguntamos por eso. ¿Qué papel juegan esos trabajos? ¿Qué trabajos se realizan? ¿Quién los realiza? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo son de importantes en el sostenimiento de la vida, ¿no? En el nivel medio analizamos cuáles son las instituciones económicas que forman parte del proceso, ¿no? Antes decíamos que para el marxismo fundamentalmente las instituciones económicas políticas son los sindicatos, la patronal y el Estado, ¿no? Bueno, pues los hogares tienen que formar parte. Si la vida fundamentalmente se sostiene de manera privatizada y en el entorno de los hogares tienen que ser una institución indispensable en eso, no únicamente como consumidor, porque generalmente en el ciclo de producción de la economía el hogar lo único que hace es, con el salario que se consigue en el espacio público, se consumen bienes, servicios, tal y cual, y entonces el ciclo virtuoso de la economía se mantiene, ¿no? Bueno, en el hogar no únicamente se consume, entonces si no únicamente se consume, ¿qué es lo que se hace, ¿no? ¿Cómo operan además todas esas instituciones como portadoras de discursos de género? Esto también es muy importante. Y en lo micro nos preguntamos acerca de las acciones y las relaciones entre los agentes económicos.
Hablábamos de eso, cómo nos comportamos en el mercado laboral, tiene el mismo comportamiento, es lo mismo para mí, mujer blanca de 30 años universitaria, estar en un espacio de trabajo, que para un migrante sin papeles, por ejemplo, que para una persona transexual, por ejemplo, que para una persona con discapacidad. Es decir, los agentes que forman parte del proceso tienen un cuerpo, tienen identidad, y esto además determina la manera en la que se van a insertar en el mercado laboral, ¿no? El cuerpo es en sí mismo una marca, ¿no? Y que estamos, por lo tanto, diferencialmente posicionados, que la clase no lo explica todo, es una manera de decirlo, ¿no? Pero que además estamos interrelacionados. Es decir, que existe una necesidad, y el hecho de vivir en sociedad, entre las cosas, es porque las personas resolvemos colectivamente las necesidades sociales, ¿no? El nexo entre producción y reproducción, bueno, pues no sé si era el curso, sí, vale. Esta parte de aquí arriba, lo que ahora llamamos acá arriba, sería lo que habitualmente se estudia en las honrosas facultades de economía, ¿no? Es decir, existe una población trabajadora, que es población que está dispuesta a vender su fuerza de trabajo o que puede vender su fuerza de trabajo. Eso, una parte de ella se convierte en población empleada, otra parte, como sabemos, no, tiene que quedar fuera para que se siga generando esa tensión, ¿no? Van al proceso de producción, a las empresas, al fondo salarial y a los hogares. Ese es el espacio de la producción y la distribución mercantil. Pero resulta que cuando nos planteamos qué más forma parte del proceso, vemos aquí una serie de cosas que habitualmente no suelen ser analizadas, ¿no? Y es, en los hogares, ¿qué es lo que se produce? Básicamente los estándares de vida básicos, bienes y servicios de mercado que se convierten y se transforman. No voy a iniciar aquí un debate sobre si el trabajo es productivo, es improductivo, porque yo sé que sobre el marxismo ha habido mucho de esto, pero lo que quiero dejar claro es que hay una serie de trabajos que se realizan en el hogar. Incluso en el marxismo se llegó a decir que hay un proceso de acumulación originaria constante al infinito con el control del cuerpo de las mujeres, porque producimos la propia fuerza de trabajo. Y no únicamente la producimos en términos materiales, sino que además garantizamos que se eduque, que se forme y que... Entonces, no vamos a entrar en ese debate porque hay casos planteamientos. Y eso, por lo tanto, se ha ido todo un trabajo no remunerado, que por ahora no sabemos qué es lo que hay aquí, ¿no? Pero que amplía, me falta una palabrita, amplía los estándares de vida, amplía básicos. Es decir, si yo me compro esta camiseta y no la lavo nunca, ¿cuántas veces creéis que la podría usar? A lo mejor le dices, pues tú eres muy hippie y te da para mucho, pero tendría un límite, ¿no? Es decir, para que esta camiseta dure, yo tengo que invertir un trabajo, tengo que limpiarla, tengo que tenderla, porque si no la tiendo, pues igual huele a humedad. O sea, una serie de, tengo que no mezclarla con colores para que no pierda. Es decir, hay una planificación, todo un trabajo, y así los bienes se expanden, no únicamente se consumen, no únicamente compramos una camiseta, sino que además trabajamos en esa camiseta. Pensad lo mismo con la casa. Os compráis una casa, si esa casa no la limpiáis jamás, no le hacéis una reforma jamás, esa casa gana o pierde valor. ¿Qué hacéis con esa casa? ¿Esa casa garantiza unas condiciones de vida digna? A lo mejor se convierte en un foco de infecciones y lo que hace es decir, hay un montón de trabajo socialmente necesario para garantizar la vida que se hace diariamente, que diariamente se destruye y que no forma parte de la contabilidad y que es indispensable, ¿no? O sea, que no podríamos vivir sin trabajo. Por lo tanto, se amplían los estándares de vida y se expande el bienestar. Otro ejemplo, todas sabemos que las lentejas no son comida porque se compran en un supermercado. Para poder comerlas hay que ponerlas en remojo, hay que cocinarlas y además si están buenas, mucho mejor, ¿no? Es decir, se expande. Y no únicamente se expande en ese sentido, sino que además de unas lentejas puedo sacar un plato para 10. Por lo tanto, estoy ampliando el estado de bienestar, no solo como yo, sino que garantizo la comida de todos los miembros de mi unidad familiar, ¿no? Entonces, todos esos procesos, como digo, se dan diariamente, se dan de manera oculta y son indispensables para el mantenimiento de la vida, ¿no? Y no se garantizan en otro lado. Con los recortes en ley de dependencia, los últimos estudios plantean que el 85% de los cuidados a personas dependientes o mayores, el 85% se dan de manera privada, no remunerada y en los hogares. El 85%. O sea, no se dan en las residencias, no se dan no se dan en los planes privados de salud, no se dan en ningún lado, se dan en los hogares. ¿Qué sería de toda esa gente si no requiriera esos cuidados, ¿no? O
sea, y es trabajo necesario para el sostenimiento de la vida. Se amplían las instituciones socioeconómicas. El trabajo que se produce en los hogares existe y es indispensable, ¿no? O sea, es la idea. ¿Cómo? Pues lo hemos dicho, se amplía el bienestar, se expande el bienestar y se selecciona la mano de obra que va a ir al mercado laboral, ¿no? ¿Cómo se selecciona? Dándole cuidados, garantizando que va al colegio, yendo a hablar con los tutores si el niño va mal, motivándole, preocupándose por unas clases extraescolares, ¿no? Muchos que seáis padres y madres, esto os sonará. Y entonces si os ponéis a pensar, decís, joder, pues sí que pierdo tiempo, ¿no? Tiempo en planificar, en organizar, en controlar el dinero, es decir, hay una serie de trabajos que, como decimos, no se encarga nadie más que las familias, pero que sin embargo son necesarios y que suelen quedar fuera, ¿no? Entonces, más que hablar de la mano invisible del mercado, que está como muy de moda, a mí me gusta hablar de la mano invisible del cuidado, ¿no? Porque es como somos champiñones que de repente estamos aseaditos y listos para producir y aquí no ha mediado nadie, no ha habido una institución que haya entrado, esto es un trabajo que además se hace por amor, ¿no? Porque otra de las ideas que conlleva esto es que al final ser madre y ser esposa son categorías políticas. Por eso son tan indispensables las luchas por el derecho al cuerpo, por eso es tan indispensable la capacidad de las mujeres para decidir sobre cuándo y cómo ser madres. Por eso es tan indispensable, por eso la violencia machista aumenta en momentos de crisis, porque ser madre y ser esposa es un rol fundamental para el sostenimiento del sistema. ¿Cómo es fundamental? Pues yo os traigo aquí un estudio que no sé, yo la primera vez que lo vi flipé un poco. Entonces, estos son estudios del tiempo, no sé si lo conocéis, hay una reivindicación desde el movimiento feminista de que se realicen más, porque se realizan muy pocos, sobre todo en España. El mejor estudio del tiempo que se ha hecho en el mundo es en Ecuador, cargado por el presidente Correa en esta última legislatura y es el más completo, pero en España tenemos dos, este es uno de ellos, hecho por María Ángeles Durán y del año 2010. ¿En qué consiste este estudio? Este estudio lo que hace es selecciona determinados trabajos que se hacen en el hogar y lo que hace es, en base a el cruce de las encuestas del tiempo en el cual la gente le pregunta cuántas horas al día dedicas a tal tarea, ¿no? Hace un cálculo para extrapolar cuántos puestos de trabajo a jornada completa serían necesarios en España. Es España, es año 2010, los datos son del 2001, o sea que habrá cambiado la cosa, seguramente esto será mayor ahora, ¿no? Con la crisis. Entonces, limpieza de los hogares. Harían falta 9.943.753 puestos de trabajo a jornada completa, que son 37 horas y media, están calculados sobre 37 horas y media semanales, para cubrir el trabajo que se hace de manera gratuita, no remunerada, por varones y mujeres en sus hogares. Los varones 1.336.000 y las mujeres un poquito más, representamos 8.634.000 puestos de trabajo. Como decimos, este trabajo que se hace no tiene derechos, ni directos ni indirectos, es decir, no cotizamos, no forma parte de nuestra vida laboral, se da por hecho que lo vamos a hacer, ¿no? Porque claro, tú vas a una casa y está sucia, ¿y qué pensamos de la mujer que organiza esa casa? ¿No? Seguro que tenemos varios pensamientos. Hacemos lo mismo con el estudio, os lo puedo dejar en el enlace, es un estudio financiado por un fondo europeo, contabiliza muchos trabajos y he cogido solamente 3. La limpieza de los hogares, el cuidado a niños y niñas de 0 a 3 años y el cuidado a personas mayores independientes, ¿no? En el tema de los cuidados y la equivalencia en trabajos harían falta 8.769.661 puestos de trabajo a jornada completa, que a día de hoy se hacen de manera gratuita, no remunerada y sin derechos, de los cuales las mujeres representamos 7.141.971 puestos de trabajo. Es una magnitud importante. Si hacemos lo mismo con el cuidado diario de adultos y su equivalencia de empleo, ¿no? En adultos son personas dependientes y personas mayores que necesitan cuidados, harían falta un poco menos, 2.587.772 puestos de trabajo entre varones y mujeres, de las cuales las mujeres representan algo más de 2 millones. Por lo tanto, esta magnitud nos viene a decir que hay una extracción de plusvalía que te cagas, dicho mal y pronto, por el trabajo diario que se hace, que no está valorizado en los hogares y que además es indispensable. Porque vuelvo a las preguntas de antes, ¿podríais vivir en una casa que nunca se limpiara? ¿Podríais vivir si las personas sobreviviríamos si de 0 a 3 años nadie nos cuidara? O sea, si naciéramos y dijera, bueno, chaval, te veo a los 18, ¿no? O a los 16. Podríamos sobrevivir. Si cayéramos enfermos y tuviéramos una dependencia y el Estado no nos hace cargo de nosotras, ¿sobreviviríamos? ¿En qué condiciones? Porque tal vez podríamos sobrevivir.
pero en condiciones, ¿no? Es decir, es un trabajo que necesitamos las personas, que se hace a diario, que no genera derechos y que además dificulta el acceso al mercado laboral, porque yo estoy de acuerdo con ese planteamiento socialdemócrata, que no lo comparto porque me parece poco motivante, ¿no?, para la acción y poco transformador, pero es cierto que todo esto, todas esas tareas, alguien tiene que hacerlas, o sea, porque no vamos a dejar morir a la gente, es decir, la gente que se plantea, por ejemplo, tener hijos, se lo plantea y sabe que se va a hacer cargo de los hijos. No va a ser, voy a tener hijos, pero oye, es que me viene fatal con el horario del curro y ya se apañe él, ¿no? O sea, vamos a seguir resolviendo esas tareas, no vamos a dejarnos morir, afortunadamente, ¿no? Entonces, ese trabajo socialmente necesario, sin embargo, no genera derechos, está invisibilizado y no se valora, sobre todo, y no se tiene en cuenta de cara a los planteamientos políticos. Yo entiendo que tiene dificultades porque es un trabajo, como decíamos también, individualizado, donde las condiciones laborales no se contemplan de manera colectiva, aunque cuando empezamos a rascar vemos que sí que hay un elemento. Y la división sexual del trabajo oculta eso. Es decir, garantiza que mediante la institución de la familia, el capitalismo pueda extraer la plusvalía necesaria porque la mano de obra va a seguir estando disponible. Porque vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir haciendo ese trabajo, vamos a hacer... Y él garantiza que sin necesidad de intervenir, esa vida se sigue resolviendo. Cada vez se interviene en el otro sentido, ¿no?, porque las políticas y los planes de ajuste, ahora lo vamos a ver, pues traen la consecuencia contraria, porque al final, y esto que yo decía al principio, el proceso de acumulación del capital es el proceso contrario a la vida. Es decir, el capitalismo, el capital en el proceso de acumulación puede satisfacer necesidades, pero solamente como un medio para seguir generando acumulación, para seguir valorizándose y para seguir acumulando. Es decir, cuando la vida no es el fin, la vida siempre está en riesgo. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo el mar Mediterráneo, bueno, pues es una tumba enorme, porque al final este sistema que expulsa a cientos de miles de millones de personas no tiene previsto cómo de alguna manera vamos a garantizar que esas personas no mueran en las condiciones que están muriendo. ¿Por qué? Porque esas vidas es más económicamente más efectivo no sostenerlas, es decir, dejar que se mueran, que encargarnos de sostenerlas, ¿no? Y lo estamos viendo con esta vergüenza que está pasando en Europa sobre tú te quedas 3, yo me quedo 2, en fin, ¿no? Cuando hablamos de la crisis, este tipo de elementos se ponen mucho más de relieve, porque el papel de la familia toma una relevancia, ¿no? O sea, con el 80% de jóvenes menores de jóvenes, creo que menores de 30 años en paro, pues me vas a decir cómo siguen consumiendo esos jóvenes viviendo y tal, si no es por las familias, ¿no? Pero creo que ahora hay muchos estudios que dicen que son los pensionistas los que están sosteniendo todo, hogares enteros, ¿no? Entonces el papel de la familia se pone de relevancia. Se pone de relevancia también que el proceso de acumulación del capital es contrario a la vida. Es decir, si durante la época del boom inmobiliario de alguna manera se adormecía el conflicto, ¿no? Porque además las mujeres nos incorporábamos al mercado laboral y subcontratábamos, voy a ir a meter un acelerón, y subcontratábamos el trabajo de cuidados a mujeres generalmente migrantes y tal, es decir, había de alguna manera una latencia en el que parecía que el ser una nueva mujer trabajadora del siglo XXI conllevaba tener a una mujer pobre, precaria, en tu casa, cuidando de, pero que así se resolvía, que eso era normal, ¿no? Porque ¿cómo va la empresa a conciliar? Es que bastante. Pero ya en el momento en el que esto estalla, esto genera una contradicción en el que ya vemos, oye, mire ustedes que esto está quitando plazas y camas de hospitales y esto hace que a lo mejor yo me muera esperando una operación. Hay vidas que es económicamente más viable dejar de sostenerlas, ¿no? Porque es contrario al proceso, la lógica de los procesos del capital es contrario a la lógica del proceso de la vida, ¿no? Entonces, importante, por lo tanto, es una crisis multidimensional. En el año 2008 lo que hay es un estallido inmobiliario, un estallido financiero, no provocado por la burbuja inmobiliaria, pero antes de eso ya veníamos hablando de muchas crisis. Ya veníamos diciendo que el mercado laboral era precario, ya veníamos diciendo que las condiciones en las que los jóvenes nos incorporábamos no eran unas condiciones de trabajo deseables, ya veníamos diciendo que las mujeres no nos podíamos incorporar al mercado laboral, que cobrábamos menos cuando nos incorporábamos, es decir, había un montón de crisis que eclosionan en ese contexto, ¿no? Insisto en la idea de contradicción en procesos de la vida, porque hay otros planteamientos que tienden a entender el cuidado como algo esencialista, ¿no? Como el cuidado es de las mujeres, depende de las mujeres, todo lo que sucede en el hogar es un espacio movido por el amor, y no, el hogar es un espacio que de alguna manera reproduce las contradicciones, las relaciones de poder y las
y las relaciones de poder que se dan en lo público se reproducen en lo privado, y el hogar reproduce ese status quo, ¿no? El ataque contra la vida viene en el contexto, más evidentemente en el contexto de la crisis. Hay una primera respuesta frente a la crisis que a través del plan E intentan de alguna manera solventar esta contradicción, como decimos, entre los procesos. Esto dura muy poquito, casi ya ni nos acordamos, y esta es la segunda respuesta donde nos encontramos ahora, donde ya se ataca directamente las condiciones de vida para recuperar la tasa de ganancias. Es decir, se socializan los riesgos del capital, ¿no? Y se reprivatizan los riesgos de la vida. Usted ya, si se pone enferma, me va a dar igual, porque ahora le vamos a descontar salario, no falte tampoco demasiado. Si se pone mala 2 veces al año, pues igual ya no vuelvan, mejor no ande ni viniendo. El contrato laboral va a ser por horas, mejor te voy a contratar de autónomo en vez de garantizarte la seguridad social, etcétera, 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 ¿no? Hay un ataque directo. La trampa de la deuda y las políticas de ajuste pues tienen también que ver con eso, ¿no? Es un mecanismo que de alguna manera usurpa el control democrático total de los gobiernos para poder decidir cómo intervenir, porque al final el Estado lo que está haciendo es intervenir del favor de parte del capital. ¿Qué está haciendo? Garantizar socialmente el proceso de acumulación del capital. Está haciendo su mediación. Y en ese garantizar socialmente el proceso de acumulación del capital, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Dónde quedan nuestras vidas? Su despliegue en lo urbano. Esto ya, a ver, esa frase de Carl Schmitt me parecía bastante interesante. No existen ideas políticas sin un espacio de referencia. En ese sentido, ¿dónde se desarrollan las vidas de las personas? Fundamentalmente en lo local, en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestra empresa, en nuestro sitio de trabajo, y la ciudad de alguna manera representa ese sistema y ese modelo de producción capitalista, ¿no? Esto además es muy interesante porque, como decimos, en este contexto de crisis, que tiene que ver también con el quiebre del boom inmobiliario, que ahí podríamos ir a David Harvey, y cómo el proceso de excedente del capital tiene mucho que ver con la urbanización ad infinitum, ¿no? Porque es una manera de garantizar el proceso capitalista, que no puedo entrar en ello, pero que es uno de los grandes procesos ahí. Pero es que además, ¿qué es lo primero que quiebra en España y qué es lo primero que se gana? Las ciudades que han sido el paradigma de ese proceso inmobiliario, que han sido Madrid, Barcelona y Valencia, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es en la ciudad y es en lo urbano donde se ha desplegado básicamente este conflicto, donde se han generado una serie de movimientos, porque las relaciones de la lucha obrera en el espacio del urbano están desde el primer momento muy unidas, ¿no? Haciendo caso a Alex Ferreira Jardín, hablaríamos incluso de la Comuna de París como movimiento urbano, ¿no? Pero el caso es que las huelgas y todo eso tienen su reflejo en la ciudad. En la ciudad se generan las redes de solidaridad entre los trabajadores. Además, con el contexto del 15M ha habido un proceso de movimientos urbanos muy importantes, las marchas de la dignidad, caminando hacia Madrid, es decir, parando en las distintas ciudades, que la gente se autoorganizaba, les daba de comer. Había sobre el espacio físico una materialización de esas luchas y de ese conflicto. Y han sido las candidaturas ciudadanas que han disputado ese espacio de lo local las que justamente han quebrado de alguna manera o han acelerado esta crisis de régimen, ¿no? de la que mucho se teoriza, ¿no? Por lo tanto, es en lo urbano donde el conflicto capital-vida se puede desplegar, porque es en lo urbano donde se difumina la frontera entre lo público y lo privado. ¿Tu hogar qué es tu hogar? ¿Es únicamente lo que pasa de puertas para dentro de tu casa? ¿O es también tu barrio? Que tiene también tu centro de salud, que tiene también tu comercio, que tiene... ¿Tus condiciones de vida se ven afectadas por eso o no se ven afectadas? ¿Es igual vivir en el barrio de Cabañal que vivir en el barrio universitario que vivir...? Es lo mismo, tenemos las mismas condiciones. Obviamente no, porque hay unos barrios que tienen mejores servicios, que se garantizan una serie de elementos y otros no. Por lo tanto, ese despliegue urbano tiene que ver con el proceso humano, por un lado, que tiene que ver con la acumulación del capital y el proceso urbano, pero tiene que ver también con que es donde el espacio donde la vida nuestra se desarrolla y es donde la gente de manera material rompe las fronteras. Es decir, nadie se plantea si lo que pasa en mi casa es... ¿no? La gente se plantea que tiene que ir al colegio a llevar a los niños, luego al trabajo, luego al centro de salud, luego a tal, no sé qué, que supone una serie de tiempo de desplazamientos, que en su barrio echa de menos una cosa, echa de menos otra. Es decir, al final el concepto de hogar pierde un poco estas fronteras teóricas que, como decimos, bajo mi punto de vista, ocultan mucho más que ayudan a entender cómo va el mundo, ¿no? La urbanización como proceso clave, que es lo que comentaba antes. Por lo tanto, el espacio urbano expresa y reproduce el modelo económico y social perpetuando. La disputa en lo urbano, desde este punto de vista, se convierte en hegemónica. ¿Por qué hay tanto revuelo y tanto marcaje a los ayuntamientos del cambio?
que cada vez que hace una cabalgata de los Reyes Magos parece que hay una crisis nacional, porque en el fondo ellos representan la posibilidad de entender la ciudad de otra manera, y eso afecta a los procesos de acumulación de capital. Y porque es en la ciudad donde las personas desarrollan su vida, y es en la ciudad donde pueden empezar a planteamientos que de alguna manera rompan con este tipo de estructuras, ¿no? Y si la ciudad deja de ser ese gran espacio del que extraer plusvalor, del que cambiar las leyes del suelo, del que tal y no ¿qué perdería el capitalismo? Ya no el capitalismo, sino la organización criminal antes conocida como Partido Popular está perdiendo un montón de cosas, porque ha perdido sus grandes fuentes de financiación. Si es que estamos viendo cómo en Madrid se repartieron casito a casito, cómo lo han hecho en Valencia, corrupción política de la buena, ¿no?, que decían algunos. O sea, es decir, la importancia de la ciudad en los procesos de acumulación capitalistas repercute absolutamente en todo. Pero demos de la vuelta, es que además es en la ciudad donde se desarrolla la vida. O sea, no únicamente tiene esa potencia como factor económico, como si dijéramos contable y sonante y material, sino que además es en el espacio donde las personas podemos empezar a pensar otra forma de reproducción, ¿no? Y donde no nos importa, como decimos tanto, lo público y lo privado. Por lo tanto, cuando hablamos de que la división sexual del trabajo se expresa en la ciudad, tiene que ver con que es donde reproducimos la vida, pero tiene que ver con que también esa diferenciación entre espacio público capitaneado o de alguna manera hegemonizado por el sujeto de BVA se expresa. Es decir, con el aumento de la violencia machista y todo esto que estamos viendo, ¿cuáles serán las recomendaciones, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad? Mujer, no salgas sola a la calle, no cruces de noche por parques, no pongas tu nombre en el buzón, corre las cortinas si estás solo en casa, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el mensaje? El problema es tuyo porque te metes en un espacio que no te llama. Si sales de tu casa, te pueden hacer algo. Es decir, si te insertas en lo público, te puede pasar algo. Y el problema es tuyo. Y esto, ¿no?, es que son las recomendaciones que estaban en la página web del Ministerio. Es lo que planteaba el Ministerio para acabar con el acoso callejero, las violaciones y tal. Entonces, ¿esto de qué repercute? Porque al final de toda la construcción política que se expresa en lo urbano, y que aquellos sujetos de los cuales no se hace norma, que son todos aquellos que no son blancos, autosuficientes, burgueses y tal, estamos de una manera discriminada en el espacio público, ¿no? Pensemos esto, pues es una persona que tiene problemas de movilidad, pues en una calle que esté mal asfaltada, que tenga no sé cuánto, en un edificio que no tenga ascensores, es decir, cómo se limita su vida, porque al final el espacio no está adaptado y al final lo que se plantea es que el culpable es él, porque como no cumple el ser sano, el ser tal y el ser no sé cuánto, o una persona que económicamente no tiene acceso a ningún recurso, ¿cómo se desenvuelve en lo público? Pues está estigmatizado, está marginado, se le ve como, es decir, en lo público se manifiestan ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues la mitad de la población diariamente sentimos que cuando estamos en lo público no estamos en nuestro espacio. Entonces, eso en Bolivia, por ejemplo, cuando hablaban del proceso constituyente y tal, tenían una metáfora muy bonita en la que ellas decían, bueno, imaginaos que la sociedad es el cuerpo. Yo para vivir y estar bien y ser sano necesito el ojo derecho y el ojo izquierdo, la mano derecha y la mano izquierda, el pie derecho y el pie izquierdo. Si de repente tuviera paralizado toda la mitad de mi cuerpo, sería una persona que estaría enferma. Pues tenemos la mitad de la sociedad paralizada. Y sufriendo una serie de discriminaciones que además son ocultas y son invisibilizadas porque se entiende que están en un plano que no es lo público, ¿no? El orden del espacio en ese sentido se advierte en el espacio del orden, que es una frase que me gusta mucho de Henry Lefebvre, ¿no?, que lo que viene a plantear es que al final la política urbana y la política local es profundamente importante porque el espacio pretende determinar cómo tenemos que comportarnos dentro de él, ¿no? Entonces, esto es algo profundamente antidemocrático y se nos ocurre algún ejemplo, bueno, pues la ley Mordaza. La ley Mordaza es un ejemplo de cómo vamos a controlar y estipular punto por punto qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en los espacios públicos, en este y en este. Eliminamos el conflicto de las calles, por lo tanto, eliminamos la capacidad de memoria colectiva de reproducir las luchas sociales en los espacios más cercanos, ¿no? Tiene consecuencias mucho más allá. La disputa por el espacio público como espacio de expresión del conflicto, ¿no? En el fondo estamos hablando de esto, ¿y esto dónde se da? Bueno, pues se puede dar en la empresa, se puede dar en la fábrica, pero con condiciones cada vez más precarias, con salidas
con relaciones laborales cada vez más breves, con además la negación de la negociación colectiva, una serie de historias, pues cada vez es más difícil. ¿Y dónde confluyen todos esos obreros? ¿Dónde confluyen? En el espacio donde se desarrollan sus vidas, que fundamentalmente es local. Porque sí, viviremos en un mundo globalizado, pero yo que vivo en Nueva York, pero luego coma en China y desarrolle su vida en Pekín, poca gente, ¿no? O sea, estaremos hablando de un business ejecutivo de estos que a lo mejor sí desarrolla su vida Obama, a lo mejor vive así, pero en general la mayoría de la gente desarrollamos en la mayoría de nuestra vida fundamentalmente en un espacio local, ¿no? ¿Cuál es la propuesta desde el feminismo? Pues igual que se habla de transitar del espacio de producción al espacio de reproducción y se habla del espacio de la vida, es decir, las personas tenemos una vida y tenemos que, para ello, tenemos que trabajar, comer, consumir, satisfacer necesidades, tener afectos, es un único espacio, ¿no? Esa diferenciación entre uno y otro, como decimos, oculta más que ayuda, ¿no? Con el espacio público y el espacio privado pasa lo mismo, tenemos que empezar a hablar del espacio social. Es decir, obviamente hay fronteras, ¿no? No estamos hablando ahora de repente expropiar todas las casas y que cualquiera entre, no estamos todavía en ese punto, a lo mejor algún día llegamos, pero de lo que estamos hablando es que en términos de politización, esta distinción realmente sirve para ocultar más que para mostrar. Hablaré de más cosas, pero bueno, no me da tiempo. Muchas gracias.